Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Iniciamos nuestro oficio vespertino desde la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal, Comunión Anglicana, el que os habla el reverendo Miguel Ángel Pino. Cada noche siempre hacemos una pequeña introducción, una intención de oración. En esta noche quería hacerlo de esta manera, leyendo un pequeño texto para empezar. Los cristianos de las primeras comunidades se sentían, antes que nada, seguidores de Jesús. Para ellos creer en Jesucristo era entrar por su camino, siguiendo sus pasos. De ahí que le llamaran, antes de llamarlos cristianos, le llamaran los del camino. Un antiguo escrito cristiano, conocido como la Carta a los Hebreos, nos dice que es un camino nuevo, pero también un camino vivo. No es el camino transitado ya por el pueblo de Israel en el pasado, sino un camino inaugurado por Jesús para nosotros. Hermanos, que en esta noche nuestra intención sea el tomar la firme decisión de que caminemos por ese camino nuevo, por ese camino vivo, tomados de las manos de Jesús. Oremos, hermanos. Padre, en esta noche te damos tantas gracias por el privilegio de poder estar en tu presencia, de poder oír tu palabra, de poder alabarte, de poder estar frente a ti. En esta noche, Señor, abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos, queremos verte y que nos dé la gracia de andar por tu camino nuevo y vivo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, y así vamos a comenzar con nuestro oficio en esta noche. Como siempre decimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito, desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones para que, como eres bendito con el debido honor, por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente, por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Decimos el número 2 de nuestra liturgia que dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, nos humillamos ahora en su presencia y con un corazón contrito confesamos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Oramos, hermanos, todos juntos diciendo: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y, como ovejas perdidas, hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados en la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados
y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David. Aleluya. Hosana al Hijo de David, hosana en las alturas. Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios, y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a leer la primera parte, los primeros versículos del Salmo 78. 78, ayer leíamos el 77, no todo. Son salmos más largos los que están en medio del Salterio. Pero vamos a leer hasta el versículo 4. 4 versículos nada más, pero realmente cosas muy interesantes lo que dice. Dice así: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor y su potencia y las maravillas que hizo. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Qué bonito poder decir que no le vamos a encubrir a nuestros hijos contando a la generación venidera las alabanzas del Señor. A nuestros hijos, a nuestros nietos, que le podamos contar las alabanzas del Señor, las gratitudes en nuestra vida por las buenas cosas que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Bien, pues seguimos compartiendo con el tema que nos ocupa. Estamos haciendo un recorrido, una aproximación histórica en la vida de Jesús. Ayer comenzábamos hablando de Jesús. Habíamos hablado los dos primeros estudios acerca de Galilea en los años 30, cómo era, qué pasaba. Después hemos reducido y hemos cogido Nazaret. ¿Cómo era Nazaret? ¿Cómo pudo ser Nazaret? ¿Cómo se vivía ahí? ¿Cómo era la familia? Seguramente algunos se han sorprendido cómo se trataba a las mujeres, el valor que tenía la mujer. Y todas estas cosas nos las vamos quedando un poquito ahí en la memoria, porque después vamos a entender mejor cuál fue el mensaje, el programa del reino de Dios que Jesús compartió. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de Nazaret. Os pido, hermanos, cada noche, en estos temas en concreto, os pido que hagáis el esfuerzo de la imaginación. Es tan interesante poder oír toda esta enseñanza desde la imaginación. Ojalá y yo pueda decirlo de tal manera que sugiera, que haga surgir en vosotros la imaginación, que podáis imaginaros las cosas. Yo, por naturaleza, tengo mucha imaginación, soy muy imaginativo y me resulta fácil, pero entiendo que hay personas que no todos somos iguales, y ojalá que yo humildemente pueda haceros surgir esas imágenes, esas escenas, para que la podamos imaginar de una manera más correcta. Hoy voy a hablaros de dos temas. El primero de ellos, el ambiente religioso. Jesús estuvo 30 años viviendo en Nazaret y allí vivió su vida como hombre. Y aquí entramos en detalles, vamos a decir, detalles complicados, porque estamos hablando de Jesús, que era Dios, verdadero Dios, pero también era verdadero hombre. Por ejemplo, podemos pensar, como han pensado algunos teólogos a lo largo de la historia, que Jesús, como era Dios, pues siendo Dios era una especie de Superman que no sufría el dolor, que no pasaba hambre, que no pasaba sed, que no sufría, no lloraba. Y nos estamos dando cuenta de que Jesús fue verdadero hombre. Y caemos en la cuenta el estilo de vida en cómo vivieron los de Nazaret, y él no pudo ser el niño especial al que había que tener cuidado entre algodones. Entonces no tendría sentido la enseñanza de que Jesús fue igual que nosotros en todo, menos en el pecado.
Entonces vamos a verlo, hermanos, desde una perspectiva humana, desde el punto de vista de lo que él vivió como humano, como persona, como hombre, evidentemente reconociendo todo el tiempo y sin que se nos vaya la idea de que Jesús era verdadero Dios también, no solamente hombre, sino también Dios. Pero vamos a hablarlo desde el punto de vista humano. En ese ambiente religioso tenemos que entender que Galilea, que estaba al norte, no era Judea, donde estaba la capital Jerusalén, la ciudad santa. De hecho, quedaba lejos. En aquella aldea perdida en las montañas, acordaros de esta imagen de las montañas, la vida religiosa no podía girar en torno al templo ni a los sacrificios que se hacían en el templo. De hecho, a Nazaret no llegarían ni siquiera los grandes maestros de la ley, los grandes rabinos, como por ejemplo Hillel, o como por ejemplo Gamaliel, el que fue el maestro de Pablo. Daros cuenta de que los grandes maestros de la ley vivían y enseñaban en Jerusalén. Más bien eran los judíos repartidos por el mundo que tenían posibilidades económicas, porque había que pagar al maestro, que venían de diferentes partes del mundo. Ese fue el caso de Pablo, que era Saulo de Tarso. Él vivía en Tarso y se trasladó a vivir en su juventud a Jerusalén, precisamente para ser enseñado bajo los pies de Gamaliel. Así que, en este caso, en Nazaret, pues tendrían que ser los mismos vecinos los que se ocupaban de alimentar su propia fe, en el seno de la casa, en el hogar, en las reuniones religiosas de los sábados. Así el sábado era un día muy importante, más todavía desde el punto de vista religioso. Sería una fe de carácter conservadora, elemental, muy elemental. Probablemente no estaría sujeta a tradiciones más complejas como sí pasaba en Jerusalén, pero eso sí, arraigada de una manera muy honda en sus corazones. Claro, ¿qué les podía confortar si lo pensamos por otro lado? ¿Qué le podía confortar en su vida a esos campesinos que se levantaban al amanecer y estaban trabajando hasta que el sol volvía otra vez a esconderse, si no hubiera sido la fe en Dios, una vida tan dura? Es muy probable que desde Nazaret Jesús no pudo conocer ese pluralismo que se vivía en aquel momento entre los judíos. Posiblemente habría oído de manera vaga, ocasional, hablar de los saduceos, de Jerusalén, de los diversos grupos de fariseos, de los llamados por la crítica de la historia en el siglo XX los monjes, aunque no existían los monjes todavía, pero le llaman los monjes de Qumrán, donde aparecieron los manuscritos del Mar Muerto, o de los llamados terapeutas que había en la comunidad de Alejandría. Diferentes tipos de fe, diferentes tipos de vivir, que Jesús, Jesús viviendo en una aldea en las montañas, evidentemente no conocería apenas. Su fe, la fe de Jesús, estamos hablando de Jesús como hombre, no nos olvidemos, se tuvo que ir alimentando de su propia experiencia religiosa que se vivía en ese pueblo sencillo de la aldea de Galilea. ¿Cómo era esa religión que vivían ahí en donde vivía Jesús? Pues vamos a tratar de dar algunos aspectos y, repito, pongamos la imaginación. Los vecinos de Nazaret, como todos los judíos de su tiempo, tenían la costumbre de confesar 2 veces al día su fe. Su fe en un solo Dios, creador del mundo y salvador de Israel. En un hogar judío, lo primero que se hacía por la mañana era eso, y también lo último que se hacía por la noche. No era propiamente un credo lo que se recitaba, sino una oración que la verdad lo hacían con muchísima emoción, y a día de hoy la siguen haciendo, 2000 años después, que lo que invitaba al creyente judío era a vivir enamorado de Dios como su único Señor. Es la famosa oración que decía: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y ahora seguían diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Os suena? ¿Esta frase os suena? La que decimos nosotros toda la noche, resulta que la siguen diciendo los judíos 2000 años después, en los tiempos de Jesús. Estas palabras se repetían todos los días, al levantarse, al acostarse,
Y es muy probable que esas palabras estaban grabadas en el corazón de Jesús. Según nos cuenta Marcos, en el capítulo 12, versículos del 29 al 30, es un escriba el que le hace la pregunta a Jesús: Señor, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Y ahí es cuando Jesús le responde, realmente le responde citando las primeras palabras del Shema Israel, que así se llama, esa oración, algo que enseñaba de la misma manera el famoso rabino Hillel, que era contemporáneo de Jesús. A pesar de vivir en aquella pobre aldea, lo cierto es que, vamos a decirlo de esta manera, los vecinos de aquella aldea de Nazaret tenían una conciencia de pertenecer a un pueblo muy querido por Dios. Todas las naciones, daros cuenta, hacían pactos y alianzas entre sí para defenderse de los enemigos, pero el pueblo judío vivía otro tipo de alianza, una alianza que era original y que sorprendía al resto de los pueblos. Entre ese Dios único del que se habla, daros cuenta que el resto de los pueblos eran politeístas, creían en varios dioses. Israel es solo uno. Ese Dios único e Israel, de verdad que había una relación muy especial. Dios había elegido aquel pueblo pequeño, indefenso, como algo muy suyo, estableciendo con él una alianza, un pacto. El Señor era su Dios protector e Israel es el pueblo de Dios. Entonces, ser israelita, incluso Galileo, quería decir pertenecer a ese pueblo elegido. Los varones judíos tenían que ser circuncidados para llevar en su propia carne la señal que identificaba que ellos eran miembros del pueblo elegido. Y Jesús lo sabía, y lo sabía en su propia carne, nunca mejor dicho, porque siguiendo lo prescrito por la ley, resulta de que José lo había circuncidado a los 8 días de su nacimiento, como prescribía que tenía que hacerse según la ley. Así que es posible que el rito se llevara a cabo una mañana en el patio de la casa familiar, porque así era la costumbre en aquellas aldeas. Por el rito de la circuncisión sucedía algo interesante. Sucedía que el padre aceptaba a su hijo. Recordar la famosa historia de quién había sido el padre verdadero de Jesús. Cómo José, para no hacer lo que había pensado hacer, que era repudiar a María, tuvo que experimentar en un sueño la visita de un ángel para que le dijera qué era lo que estaba en el vientre de María. Pero José circuncida a su hijo, es decir, lo reconoce como su hijo. No hablamos muchas veces de esta figura de José, pero fue fundamental para la vida de Jesús. Así que, sabiendo que Dios lo tiene todo planeado y bien pensado, evidentemente José tenía que ser una persona muy especial también. De hecho, por eso se le llamaba José el Justo, José el Sadik, en hebreo. Ese atributo de ser un Sadik, para que nos entendamos, es muy parecido al concepto católico de cuando una persona es reconocida santa. Es como que dijéramos San Francisco de Asís. Cuando uno piensa en San Francisco de Asís, ¿en qué piensa? Una persona muy cercana a Dios, con una experiencia muy radical. Lo dejó todo, dejó la riqueza, es más, se quedó completamente desnudo y a partir de ahí pues vivió mendigando. Una experiencia de Dios muy radical. Le llamamos San Francisco de Asís. Bueno, pues ese San Francisco o San lo que sea es lo más cercano al concepto judío de un sadik. Y la Biblia reconoce en los evangelios que José era el sadik, el justo. Un papel muy importante en la vida de Jesús. Día a día Jesús va aprendiendo a vivir según los grandes mandamientos del Sinaí, la Torá. Sus padres le iban enseñando, además, los preceptos rituales, las costumbres sociales, familiares, que la ley prescribía, porque todo se hacía basado en lo que prescribía la ley. La Torá lo impregna todo. La Torá es los 5 primeros libros de la Biblia del Antiguo Testamento, que nosotros llamamos el Pentateuco en griego,
y la Torá sería la manera de llamarlo en hebreo. Todo lo impregna la Torá. Era el signo de identidad de Israel, lo que distinguía a los judíos de los demás pueblos. ¿Y sabes qué? Estaban contentos de haber recibido esa Torá de parte de Dios. Por lo tanto, vemos en los evangelios que Jesús en ningún momento, esto es muy importante, en ningún momento Jesús desprecia la ley, la Torá. Cada vez que en el Nuevo Testamento aparece la ley, en realidad es la Torá. Que por cierto, la Torá en hebreo no significa ley, significa instrucción o enseñanza, no significa ley. Como os digo, Jesús nunca desprecia la ley. De hecho, hasta pone el tablón más alto de cómo hay que vivirla. Por eso dice, habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Es decir, si la ley llega hasta aquí, Jesús hizo así y le dio todavía más alto. Para aquellos que piensan que el Antiguo Testamento es la ley, que en el Nuevo Testamento es la gracia y que ya aquí no hay ley, porque hay gracia. Hagamos lo que nos dé la gana. No, ese no fue el mensaje de Jesús. Hay que recuperar qué palabras fueron las que Jesús dijo. Así que Jesús nunca desprecia la ley, nunca la podría haber despreciado. Creció amándola, teniéndola como un regalo de Dios al pueblo escogido de Dios. Pero dicho eso, Jesús va a enseñarnos a vivirla de una manera nueva. Porque Él está escuchando hasta el fondo el corazón de un Dios Padre que quiere reinar ante sus hijos y sus hijas, buscando para todos una vida digna y feliz. Acordaros de la bienaventuranza. Felices. Otro detalle a tener en cuenta es que en Nazaret no había templo, no había ningún templo. De hecho, cuando llegaban los extranjeros a Israel, uno de los detalles que los dejaba desconcertados precisamente era el darse cuenta de que los judíos no construían templos, no hacían templos los judíos, no le daban culto a imágenes o a dioses. Allí solo había un lugar sobre la tierra donde Dios podía ser adorado. No se permitía adorar a Dios de esa manera nada más que en Jerusalén y en el templo de Jerusalén, el templo santo de Jerusalén. Así que era allí donde el Dios de la alianza habitaba en medio de un pueblo de manera invisible y misteriosa. Hasta allí peregrinaron los vecinos de Nazaret, como todos los judíos del mundo, para alabar a su Dios. Allí era donde se celebraban las fiestas solemnes judías. Allí se ofrecía el sacrificio por los pecados de todo el pueblo en la fiesta de la expiación, el llamado Yom Kippur. El templo, por tanto, era para los judíos el corazón del mundo. En Nazaret lo sabían. Por eso, al orar, un judío oraba orientando su mirada hacia Jerusalén. Esta costumbre que tienen, que la reconocemos más entre los musulmanes, la costumbre de orar en dirección a la Meca, es algo que tomaron prestado de los judíos y de su costumbre de orar en dirección a Jerusalén. Entonces Mahoma lo que hizo fue sencillamente cambiar el sitio hacia el cual había que orientarse para orar. Él decidió que ahora tenía que ser la Meca y antes todos los judíos del mundo lo hacían orando hacia Jerusalén. Así que cogió el ejemplo, lo copió descaradamente de cómo lo hacían los judíos. Pero hay un detalle importante que tenemos que tener en cuenta. Jesús lo más seguro es que aprendió a orar así también. Pero más tarde, después, cuando él comienza su ministerio, resulta de que de pronto la gente lo ve orando, alzando los ojos al cielo, mirando al cielo. No está mirando en dirección al templo, está mirando al cielo. ¿Por qué mira al cielo? Pues posiblemente dicen los estudiosos que esa costumbre de mirar al cielo ya la tenían algunos salmistas y lo expresan en los salmos. Y esto nos habla de que podemos darnos cuenta de cómo Jesús posiblemente tuvo un conocimiento, lógicamente, acerca de los salmos. Dicho esto,
Jesús está orando a Dios, el Padre del cielo. Ya no estará ligado a un lugar sagrado. Ya no pertenece a un pueblo o a una raza concretos. No es propiedad de ninguna religión. Está orando a un Dios que puede ser el Dios de todos, hasta de los gentiles. En aquella época era impensable pensar que Dios podía ser el Dios de los gentiles. El Dios de Jesús podía ser el Dios de los gentiles. Pero luego veremos en el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo Pedro es llevado a la casa de Cornelio para darse cuenta en la práctica que el Espíritu Santo también le era concedido no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Otro dato a tener en cuenta de la religiosidad tiene que ver con el sábado, el Shabbat. El Shabbat en Nazaret era algo que lo transformaba por completo. Nadie madrugaba. En sábado nadie madrugaba. Los hombres no salían al campo. Las mujeres no podían cocer pan. Todo trabajo entonces quedaba interrumpido. Quiere decir que todo lo que comían al día siguiente lo tenían que haber preparado el viernes anterior, para que el sábado estuviera totalmente dedicado a el descanso al Señor y dedicado al Señor. Daros cuenta de un detalle, que los días judíos no se cuentan como los días nuestros, ya que el día judío no empieza por la mañana, sino por la tarde del día anterior. Entonces, el Shabbat empieza el viernes por la tarde, no empieza el sábado por la mañana, y termina el sábado por la tarde. Y todo tiene hay muchas explicaciones. Hablar del Shabbat judío, pues sería dedicarnos días enteros a hablar de ello, pero es un detalle interesante y práctico. Daros cuenta. Cuando una persona está muy cansada, esto como parece una contradicción, pero seguro que me vais a dar la razón si lo habéis vivido. Cuando una persona está muy cansada, no puede descansar. ¿Te ha pasado alguna vez? Estoy tan cansado que no puedo dormirme. Estoy tan cansado, tan acelerado, que no me puedo relajar. Sin embargo, si entraban en el periodo del descanso el viernes por la tarde, en la actualidad la costumbre es, la mujer de la casa enciende 2 velas. Es un símbolo, bueno, el niño o el hijo tiene que señalar al cielo cuando aparece Venus, y esa es la señal de que empieza el sábado. Evidentemente, en cada lugar del mundo hay una hora en que eso sucede. Normalmente los judíos suelen tener el horario en el que prescrito, en el que sucede en sus propios países. Entonces llega, ahí está, el niño señala, o el hijo señala, como diciendo, ahí podemos empezar. En España, fijaros las costumbres donde llegan. Nos decían de pequeños, no señales con el dedo, que es de mala educación. Y tú te preguntarás, ¿qué tiene de mala educación señalar con el dedo? ¿A quién le hago yo daño señalando con el dedo? Pues sencillamente eso era una manera de mostrar que tú habías sido judío antiguo y a lo mejor seguías practicando las mismas costumbres. Era una manera de descubrir que tú estabas ocultando tu judaísmo. Entonces los padres tuvieron que enseñar a los hijos a no señalar con el dedo, porque eso lo hacían nada más que los judíos. Fijaros dónde llega la cosa. En los pueblos de Andalucía antiguos, pueblos agrícolas, conservadores, yo viví en uno de ellos, en Araal, a mí me llamaba la atención que las mujeres los sábados, en vez de comenzar limpiando su casa por dentro, que yo entiendo, a lo mejor tiene una lógica y me decís, bueno, pues no, la lógica es empezar por fuera. Resulta que las mujeres empezaban a barrer por fuera. A las 8 de la mañana un sábado barriendo por fuera tu puerta de la calle para dejarla limpia y fregándola y todo. ¿Y qué pasaba? Que todas las mujeres se juntaban a la misma hora fregando y barriendo su calle. Y cuando las mujeres se juntan, pues hablan un poco, ¿verdad? Y tú dirás, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Bueno, pues esa era la manera de demostrarle a los demás que tú no eras judío, ni seguías practicando el judaísmo, porque en sábado lo primero que hacía era ponerte a hacer un trabajo.
para que veáis a dónde llega la persecución que sufrió este país, que se fue incluso a perseguir judíos también a Latinoamérica porque no tenían bastante con los de aquí y también se fueron allí a perseguir. Todo tiene una lógica. Entonces, en esa aldea de Nazaret comienzan el sábado, el viernes por la tarde, y el sábado por la mañana no se levantan temprano, se quedan dormidos en la cama tranquilos, se levantan tranquilos, las mujeres no tienen que moler el trigo, no tienen que cocer el pan, no tienen que cocinar porque se supone que lo han hecho el día anterior, todo está previsto en el día anterior. Además de eso, para aquella gente era el día de fiesta, era un día que transcurría en torno al hogar, los hombres no salían al campo, se quedaban en sus casas. Era el momento de más alegría en la comida familiar. De hecho, se comía la comida de Shabbat, la comida especial, no cualquier comida. De hecho, la prescripción es comer la mejor comida que te puedas permitir. O sea, estamos hablando de un banquete. Si tenían para poder comer algo bueno, eso se comían. Eso se reservaba para el Shabbat. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre era una comida mucho mejor e incluso también más abundante. Otro rasgo de la identidad judía que chocaba con los pueblos paganos, que desconocían lo que era el descanso semanal y que quedaban sorprendidos de esas fiestas que los judíos observaban como signo de haber sido elegidos pueblo de Dios. Por eso para ellos profanar el sábado era algo completamente despreciable. El descanso absoluto de todos. Ese encuentro tranquilo entre los familiares, los vecinos y sobre todo, este dato es muy importante, la reunión en la sinagoga, que permitía a todo el pueblo, a la aldea de Nazaret, vivir una experiencia espiritual renovadora. El sábado entonces se vivía como una especie de respiro, un respiro que era querido por Dios, el cual dice la Torá dice en el libro de Génesis, después de haber creado los cielos, la tierra, nos cuenta que Él mismo descansó y tomó respiro el séptimo día. Así que no tenían que seguir el ritmo penoso del trabajo, de ese trabajo tan duro del que hemos hablado, y podían recordar que Dios además los había sacado de la esclavitud en Egipto, que tenían que trabajar, acordaros, todos los días, como esclavos, todos los días. Entonces, cada vez que ellos celebraban el sábado, recordaban que ahora eran libres, ahora podían disfrutar de una tierra propia que Dios le había regalado. Es muy posible que en Nazaret no estarían al tanto de las discusiones que mantenían los escribas, los rabinos, en torno a qué se podía hacer en un sábado, qué no se podía hacer. Tampoco podían saber mucho de la manera rigurosa con la que los esenios se purificaban y se volvían a purificar para poder hacer el descanso semanal. Para la gente del campo el sábado era simplemente una bendición de Dios, así de sencillo. Y Jesús lo sabía muy bien. Cuando más tarde a Jesús le critican la libertad con la que él precisamente sanaba en sábado y no esperaba a un domingo para poder sanar, él se defiende con una frase contundente. Él dice, el sábado ha sido hecho por amor al hombre y no el hombre por amor al sábado. Y ahí los dejó a todos callados. Porque además él podría pensar, ¿qué día mejor para sanar, para liberar a la gente de sus dolencias y enfermedades que el sábado, el día del Señor? Así que el sábado por la mañana todos los vecinos se reunían en la sinagoga del pueblo, tenían un encuentro de oración, que posiblemente sería el acto más importante del día. Nos podemos imaginar la sinagoga de Nazaret como algo muy humilde, posiblemente una casa que se había habilitado para que fuera un lugar de oración. Y lo que sí es verdad es que la costumbre era que asistían prácticamente toda la gente del pueblo. Aunque eso sí, las mujeres que eran tratadas de manera diferente no tenían obligación de ir a la sinagoga, era una obligación de los hombres. El encuentro comenzaba con alguna oración al estilo como el Shema Israel que acabamos de decir, o alguna bendición, y
la costumbre era leer a continuación una sección del Pentateuco, de la Torá, seguida a veces de algún texto de los profetas. Todo el pueblo podía escuchar la palabra de Dios, hombres y mujeres, niños, y esta era otra costumbre que sorprendía mucho a los extranjeros, porque permitía a los judíos alimentar su fe directamente de la fuente más genuina, que era la palabra de Dios, las Escrituras. Hay que tener en cuenta que esa gente no entendía el hebreo. Los libros estaban escritos en hebreo, pero entonces se tuvieron que hacer lo que se llamó unas traducciones o parafrasis que se escribieron en arameo. Así que terminaron escribiéndose, aunque normalmente siempre había alguien en la sinagoga que se había preparado para poderlo hacer de esa manera, y entonces iba traduciendo del hebreo al arameo para que la gente pudiera entender lo que se estaba leyendo. Así que lo que la gente en realidad tenía en esas sinagogas no era realmente un texto hebreo, sino más bien una traducción aramea, que era lo que se leía sábado tras sábado y que oían en la sinagoga. Las fiestas religiosas eran muy queridas también por todos. Ahora, en una aldea, ¿cómo poder celebrar una fiesta que tiene tanta relación con Jerusalén y el templo? Pues ahí nos quedamos perdidos de realmente cómo pudieron celebrar todas las fiestas que se prescriben a lo largo del año, que ya hemos hablado de ellas en nuestros estudios. Si vas a nuestro canal de YouTube, vas a encontrar una serie de estudios que se titulan Las 7 fiestas del Mesías, donde se habla pues de las fiestas más importantes, de la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, la fiesta hemos dicho antes, de Yom Kippur, la fiesta de los tabernáculos, y así hasta 7 fiestas diferentes que se celebraban a lo largo de todo el año. Pero claro, todas ellas en Jerusalén y en relación con Jerusalén, con lo cual en las aldeas no sabemos realmente cómo lo pudo hacer. Lo que sí es cierto es que en ese ambiente, Jesús crece, está creciendo en su aldea. Tiene esas reuniones del sábado, no sabemos cómo celebraría las fiestas de Israel, pero pues sí podemos, entender que lo más posible es que en el seno de su propia familia se alimentaría de la fe de sus padres. Y claro, podríamos dedicar varios estudios a hablar de la fe de sus padres, porque sus padres eran nada más y nada menos que María y José. A veces nosotros pensamos en María y José en un portal de Belén, dos figuritas que están ahí, dos figuras que están ahí. Y resulta que tú ves ahí a José y a María y prácticamente esa es la idea que tenemos. Pero acabo de decir hace un momento, hablando de José, el justo, el sadik. Y también he hablado antes de María en otras ocasiones. Y de María pues daría para empezar, posiblemente más adelante a lo mejor hagamos un estudio acerca de María. Porque María es otro personaje importantísimo. Date cuenta de que ella llevó en su vientre a Dios mismo, a Jesús, como Dios, como hombre. Ahí hay toda una serie de misterios tremendos y cómo María sobre todo fue la mejor discípula de Jesús. No sé si lo hemos pensado alguna vez de esa manera, pero ella fue la que estaba ahí, junto con Juan, junto con María Magdalena, ahí estaba a los pies de la cruz de Jesús. Vemos también que la familia en general de Jesús seguramente era una familia muy religiosa. José no solamente se preocupó de dar una enseñanza religiosa a Jesús, sino también que le enseñó un oficio. Curiosamente, entre las costumbres que existían entre los rabinos, era que el rabino, además de aprender la Torá, tenía que vivir de un oficio. Por eso nos encontramos que Pablo, que posiblemente fue rabino, tenía un oficio. El oficio de construir tiendas. ¿Cuál era el oficio de José? José era artesano. Nosotros hemos traducido en la Biblia el carpintero, pero en realidad la palabra carpintero no está bien.
porque la palabra en griego es tecno. Fijaros que de ahí viene la palabra tecnología. Entonces el padre de Jesús era un tecno, un artesano. Y podemos ver que, bueno, José, ahora después veremos un poquito más de eso, se preocupa de enseñarle ese oficio, pero se preocupa sobre todo de integrarlo en la vida de adulto, siendo fiel a la alianza con Dios que él mismo había recibido. Jesús aprende a orar desde niño. Esto es muy interesante, porque los judíos piadosos, como sería José, no solamente oraban el sábado en la sinagoga, ya hemos dicho que tenía la costumbre de orar por lo menos 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. Pero un judío piadoso se sabe que en cualquier momento del día podía elevar su corazón a Dios para alabarlo con una oración típicamente judía llamada bendición, lo que era una berajá o berajá, depende de cómo se pronuncie. Esas oraciones comienzan siempre con un grito de aclamación, de admiración. Baruch atah Adonai, bendito sea el Señor. ¿Os acordáis que la palabra Adonai era la que sustituía a la palabra Yahvé en la Biblia hebrea? Entonces ellos comenzaban siempre decían, esto era una berajá, cuando decían Baruch, bendito, atah sea Adonai, el Señor, bendito sea el Señor. Y después de decir eso, seguía el motivo por el cual estaban dando gracias. Así que para un israelita cualquier cosa podía ser un motivo de bendición a Dios. Hay algunas liturgias en la Cena del Señor cuando se presentan los dones que dicen precisamente inspirados en la barajá judía. En la berajá judía dicen: bendito seas Señor, Dios del universo, por este pan, fruto del trabajo del hombre y de tu generosidad. Y ahora dice: Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor. Esa bendito sea Señor es una bendición judía. Bien, una antigua fuente cristiana que ha conservado una bendición que brotó espontáneamente del corazón de Jesús al ver cómo su mensaje lo acogían los más pequeños. Y entonces él dice: yo te bendigo, Padre. Ese bendito sea Señor. Yo te bendigo, Padre. Acordaros que Jesús siempre se dirigió a Dios como su Padre. Yo te bendigo, Padre. Señor, bendito seas Señor, Señor del cielo y de la tierra. Y ahora viene el por qué. Porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los más pequeños. Jesús también había aprendido esa bendición. Por último, voy a compartiros rápidamente un aspecto de la vida de Nazaret que es muy controversial a día de hoy, aunque la tradición ha afirmado siempre la misma cosa, pero hoy vamos a ver los dos aspectos muy rápidamente. En Nazaret, el detalle, la incógnita, el misterio, es que no sabemos nada de qué pasó esos 30 años Jesús. Y eso es muy llamativo. No se sabe nada, lo cual nos da a entender que su vida fue discurriendo de modo silencioso, sin ningún acontecimiento que fuera relevante. Y se ha pensado tradicionalmente, este es el argumento, que el silencio de las fuentes se deba probablemente a una razón muy simple. En Nazaret no aconteció nada especial. Eso es un argumento. ¿Por qué no se nos cuenta nada de qué Jesús vivió esos 30 años? Porque es que no hubo nada especial que haya que reseñarlo. Así que lo único importante fue un hecho extraño, inusitado en aquellos pueblos de Galilea y que seguramente no fue bien visto por sus vecinos. Y no es otra cosa que el hecho de que Jesús no se casó.
o por lo menos no se nos cuenta que Jesús fuera casado. Si eso fue así, y ese es el argumento tradicional, todos hemos pensado siempre que Jesús no fue casado, no se casó, pues vamos a ver la argumentación. Entonces quiere decir que Jesús no se preocupó en todos esos años de buscar una esposa para asegurarle una descendencia a su familia, algo que estaba muy relacionado con el honor y la importancia que tenía el varón, que además él era el primogénito, con lo cual tenía esa responsabilidad de una manera mucho más marcada. Eso quiere decir que evidentemente el comportamiento de Jesús dejaría desconcertado a sus familiares y a sus vecinos, ya que el pueblo judío tenía una visión positiva y gozosa del sexo y del matrimonio, difícil de encontrar en otras culturas. En la sinagoga de Nazaret había escuchado Jesús más de una vez las palabras del Génesis: no es bueno que el hombre esté solo. Así que lo que se transmitía era que lo que agradaba a Dios era que un varón fuera acompañado de una mujer fecunda y rodeado de hijos. Esa era la visión judía. Así que no es extraño que en la literatura rabínica se llegue incluso a decir, después de los tiempos de Jesús, cosas como esta. Fijaros, 7 cosas condena el cielo y la primera de ellas es al hombre que no tiene mujer. Imaginaros, ¿no? Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué es entonces lo que movió a Jesús para adoptar un comportamiento abiertamente, absolutamente extraño y contrario en los pueblos de Galilea? Y solo conocido entre algunos grupos marginales, como el caso de los esenios de Qumrán o los terapeutas de Alejandría. Y es que la renuncia de Jesús al amor sexual no podría encontrar una motivación de tipo un ideal ascético parecido al de los monjes de Qumrán, que estaban en una búsqueda de una pureza ritual extrema, o al de esos terapeutas de Alejandría que practicaban el dominio de las pasiones. El estilo de vida de Jesús no es el de un asceta del desierto. Jesús, se nos cuentan en los evangelios, que comía, bebía, se sentaba con los pecadores, trataba con prostitutas, y no se ve que esté preocupado por la impureza ritual. Pero es que tampoco se le observa a Jesús un rechazo hacia la mujer, todo lo contrario. La renuncia al matrimonio entonces no se parece a esos esenios de Qumrán, que no toman esposas porque podrían crear discordias en la comunidad. Jesús recibe a las mujeres sin ningún problema. No tiene temor alguno a las amistades femeninas. Y seguramente, y aquí vamos a ir dejando suelta alguna idea, y seguramente corresponde con ternura al cariño especial que le tenía María Magdalena. Tampoco tenemos datos para sospechar que Jesús escuchara algo así como una llamada de Dios, como en otros casos para otras cosas sí, una llamada de Dios para vivir sin esposa. No existe ningún texto que diga eso, al estilo, por ejemplo, de lo que sí pasó con el profeta Jeremías, que Dios le dijo que viviera solo, sin disfrutar de la compañía de una esposa, sin disfrutar de los banquetes con sus amigos, para de esa manera distanciarse del pueblo de manera consciente, que seguía divirtiéndose ajeno al castigo que le esperaba. Así le pide Dios al profeta Jeremías. Sin embargo, resulta de que a Jesús lo vemos asistiendo a las bodas de sus amigos, compartiendo la mesa con pecadores, celebrando comidas para degustar la fiesta final junto a Dios. Nada tiene que ver con esa soledad desgarrada impuesta al profeta para criticar a un pueblo impenitente. La vida célibe de Jesús, entonces, tampoco se parece a la del Bautista, que había abandonado a su padre Zacarías sin preocuparse nuevamente de la obligación de tenerle que asegurar una descendencia para continuar la línea sacerdotal de la que venía Zacarías. La renuncia del Bautista a convivir con una esposa es bastante razonable. Hubiera sido muy difícil llevar a su esposa al desierto para vivir alimentándose de saltamontes, de miel silvestre, mientras él anunciaba el juicio inminente de Dios y urgía a la gente hacia el arrepentimiento.
Pero resulta que Jesús tampoco es un hombre del desierto. El proyecto de Jesús lo lleva a recorrer Galilea por todos los lugares, no anunciando, fijaros qué curioso, no anunciando el juicio de la ira de Dios, sino todo lo contrario, la cercanía de un Padre que quiere perdonarlos. Así que nos encontramos que frente al talante austero del Bautista, que no comía pan ni bebía vino, resulta que Jesús sorprende por su estilo de vida festivo. Come, bebe y no le importa las críticas que le hacen. Así que entre los mismos discípulos que lo acompañan hay hombres, pero hay también mujeres muy queridas por él. Aquí viene la pregunta del millón. ¿Por qué no tiene junto a sí a una esposa? Y es que resulta que entre los fariseos tampoco se conoce la práctica del celibato. Los fariseos tampoco eran célibes. Así que solo muy posteriormente a Jesús apareció un fariseo llamado Simeón ben Asai, que recomendaba a otros el matrimonio y la procreación, pero que él vivía sin esposa. Entonces fue acusado de no practicar lo que enseñaba a otros. Entonces él solía replicar: mi alma está enamorada de la Torá. Otros pueden sacar adelante el mundo. Consagrado entonces totalmente al estudio, a la observancia de la ley, no sentía el llamado a ocuparse de una esposa, de unos hijos, pero tampoco ese era el caso de Jesús, porque Jesús no dedicó su vida a estudiar la Torá al estilo de esos rabinos. Pero sin embargo, aquí ya nos vamos acercando más a la idea, sí se consagró totalmente a algo que se fue apoderando de su corazón y cada vez con más fuerza. Ese algo Jesús le llamaba el reino de Dios. De hecho, fue la pasión de su vida, la causa a la que se entregó, podríamos decir, en cuerpo y alma, el reino de Dios. Ese trabajador de Nazaret, hijo de un artesano, resulta que terminó viviendo de una manera exclusiva para ayudar a su pueblo a acoger ese reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Por eso abandonó a su familia, por eso dejó su trabajo, marchó al desierto, por un tiempo estuvo con Juan, fue bautizado por él, luego lo abandonó, buscó discípulos, empezó a recorrer los pueblos de Galilea, siendo su única obsesión anunciar el reino de Dios. Y atrapado por el reino de Dios, se le terminaría escapando la vida, sin encontrar tiempo para crear, en realidad, una familia propia. Un comportamiento que realmente era desconcertante y extraño. Dicen los evangelios que a Jesús se le llamó de todo. A Jesús se le llamó comilón, borracho, amigo de pecadores, samaritano, endemoniado, de todo. Probablemente hasta se burlarían de él, llamándole también eunuco. Era un insulto hiriente que no solo cuestionaba su virilidad, sino que lo asociaba con un grupo marginal de hombres despreciados como impuros por su falta de integridad física. Jesús reacciona dando a conocer la razón de su comportamiento. Jesús dice: hay eunucos que han nacido sin testículos del seno de sus madres. Hay otros que son castrados para servir a las familias de la alta administración imperial, pero hay algunos que se castran a sí mismos por el reino de Dios. Un lenguaje increíblemente gráfico que tan desconcertante resulta que dicen los estudiosos que solamente puede venir, algo así solamente podía haberlo dicho Jesús mismo. Entonces, si Jesús no convive con una mujer, podríamos decir que no es porque desprecie el sexo o minusvalore la familia, es porque no se casa con nada ni con nadie que lo pueda distraer de la misión al servicio del reino. Esa es la idea. Esto es lo que nos cuenta la tradición. Esto es lo que tradicionalmente todos creemos. Pero permitirme
permitirme una pequeña locura para terminar este estudio de Nazaret. ¿Y si precisamente todas las razones anteriormente expuestas nos llevaran a la conclusión de que lo normal precisamente es que Jesús sí estuvo casado? No se dice una cosa, tampoco se dice la contraria. Y alguno dirá, bueno, y si fue así, yo sé que más de una mujer estará ya preguntándose, ¿con quién? Y si Jesús estuvo casado, ¿con quién? Pues nos encontramos con una tradición paralela que ha permanecido oculta por años, que se refleja en algunos evangelios apócrifos, por lo menos se intuye, se da la idea, se dicen algunos toques, que nos harían pensar que en realidad Jesús habría tenido por esposa a María Magdalena. Y hay un pasaje muy significativo que dice, en el Evangelio precisamente llamado de María Magdalena, dice que Jesús amaba a María Magdalena más que a los demás discípulos y que María Magdalena lo besaba en la boca y que a ella le decía cosas que a los demás no les decía. ¿Y quién decía esas palabras enfadado? El apóstol Pedro. Un evangelio apócrifo que está por ahí. Me vais a permitir que yo lea un pasaje y con esto termino. El pasaje del Evangelio de Juan 20. Ahora te voy a pedir que hagas un ejercicio de imaginación y simplemente como un ejercicio. Yo no estoy tratando de convencer a nadie si Jesús se casó o Jesús no se casó. Yo no digo ni que sí ni que no. No estoy tratando de decir ni una cosa ni la otra. Pero por un momento vamos a abrirnos a la idea de ¿y si estaba casado? ¿Y si estaba casado con María Magdalena? Si supongamos que en vez de pensar como hemos pensado toda la vida que Jesús no estaba casado, ahora pensemos que sí estaba casado. Y pensando que sí estaba casado, vamos a leer este pasaje otra vez a ver cómo lo entendemos ahora. Suponiendo que Jesús estaba casado. Si Jesús estaba casado con María Magdalena, ¿tiene lógica que María Magdalena estuviera al pie de la cruz cuando estaba muriendo? ¿Tiene lógica? ¿Quién estaba? ¿Su madre? ¿Su mujer? ¿Y el discípulo amado? ¿Tiene lógica? ¿Su madre? ¿Su mujer? ¿Y el discípulo amado? ¿Tiene lógica? Que estaban esos tres y no otros. ¿Tiene lógica? Acordaros que Pedro lo acababa de negar. Bueno, ahora daros cuenta. Mirad el relato Juan capítulo 20. Dice, el primer día de la semana, domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Podría ser esa la reacción de una mujer casada? Ir por la mañana. Bueno, entonces fijaros lo que dice la historia. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Ahora fijaros María Magdalena. Pero María Magdalena estaba fuera,
llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. ¿Podía ser normal la reacción de que la mujer estaba allí fuera llorando todavía al día siguiente? ¿Podía ser la reacción? Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había estado. Y le dijeron, aquí hay un pequeño detalle que cambia mucho la historia. Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo María, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Mi Señor. Antes ella les dijo que no estaba, fijaros la diferencia, se han llevado del sepulcro al Señor. Al Señor. Pero aquí hay un detalle, hay algo que se queda ahí. Se le habían llevado a su Señor. Y nos cuentan los evangelios que Sara, la mujer de Abraham, ¿sabéis cómo llamaba a Abraham? Lo llamaba su Señor. ¿Y la mujer de y Sara qué era? ¿La mujer de quién? La mujer de Abraham. Esa pequeña letrita ya nos deja un abismo de duda tremendo. Ella les dice a los ángeles, se han llevado a mi Señor. Entonces, dice, y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo le llevaré. María estaba de espaldas. Ahora quiero que las mujeres os imaginéis esta escena. De espaldas. Se cree que es el jardinero porque no lo ha visto bien, no lo ha visto, no lo ha conocido. Mujer, le dice mujer. Entonces, estando ella de espaldas, Jesús le responde y Jesús le dijo, María. Este es un detalle tremendo. Si suponemos que María era la mujer de Jesús, si ella era su mujer, en el momento en que Jesús no la llamó mujer y le dijo María, nos cuenta el Evangelio que ella se dio la vuelta y le dijo Raboni, que quiere decir maestro. María supo que quien le decía a María de esa manera solamente podía ser Jesús. Y tú dirás, bueno, una buena discípula del Señor, sí, pero mira lo que sucede, mira lo que sucede después. Si tú eres la mujer de Jesús, estás de espaldas, se han llevado al maestro y de pronto Jesús aparece, te dice María, tú te das la vuelta, le dices Raboni y te das cuenta de que Jesús está ahí, el que había muerto en la cruz, está vivo y ha resucitado, ¿qué haría la mujer de cualquier marido? Sí, eso que estás pensando. Se levantaría, iría corriendo y lo abrazaría. Y, bueno, iba a decir una cosa que puede sonar medio herejía, se lo comería a besos. ¿Sí o no? ¿Te lo imaginas? Yo quiero que le ponga imaginación. ¿Te lo imaginas? Mira la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, no me toques. Antes de que me toques, no me toques. Porque la reacción de María habría sido abrazarlo. Y Jesús lo sabía. Esto nos cuenta la tradición paralela. ¿Cuál de ellas tiene razón? Jesús estaba casado, Jesús no estaba casado. Lo cierto es que se guarda un completo silencio. De los demás apóstoles sabemos que sí estaban casados, que era lo normal. Por eso se habla de la suegra de Pedro. Y por eso Pablo habla de que los apóstoles iban a las misiones con sus esposas. Lo normal habría sido estar casado. Lo anormal era estar soltero. Nos quedamos con la incógnita, pero por lo menos que sepamos que hay diferentes opciones.
Ahí estaba Jesús saliendo de Nazaret, y mañana vamos a hablar de Jesús como el buscador de Dios que fue. Vamos a ver cómo fue su relación con el Padre. Entramos ya en el terreno espiritual. Amén. Y terminamos nuestra liturgia en esta noche. Disculparme porque se alarga la cosa y no quiero alargarme tanto, pero creo que merece la pena. Decimos: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y ahora todos hacemos la oración que nuestro Maestro Divino nos enseñó, diciendo: Señor, apiádate de nosotros. Cristo, apiádate de nosotros. Señor, apiádate de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo eso, Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, amigos, amigas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos, sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre Omnipotente, y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, que el Señor os bendiga. Mañana continuaremos con más. Caminemos por ese camino nuevo y ese camino vivo que nos ha abierto Jesús. Démosle la mano y sigámosle como verdaderos discípulos. Amén. Hasta mañana.